Así que vamos a ir con la unidad 11. Ah, Profe, esperen pero que... pasaste hasta la 12, ¿no es cierto? Sí, subí hasta la Ah, 12. bien, bien, bien. Digo, falta Sí, sí. que no imprimí dos. No hay problema porque en realidad está subido, pero oculto This para los meeting is being estudiantes. Ahora lo voy recorded. a habilitar para que lo puedan ir viendo. Bien, ahí puse a grabar. Ahí se ve la presentación. Sí, profe. Bien, Sí. ahora vamos a ver infecciones osteoarticulares, es decir, óseas y articulares en la población pediátrica. Estas infecciones comprenden principalmente la osteomielitis y la artritis séptica. Son patologías que requieren de una atención urgente a nivel pediátrico porque el riesgo que tienen es de generar alteraciones en el crecimiento, por lo cual pueden generar secuelas funcionales, destrucciones articulares, sobre todo si el diagnóstico y el tratamiento no son precoces y se retrasan. Estas infecciones son muy frecuentes que inician en la edad temprana, son muy silentes, o sea, no nos damos cuenta hasta que el niño presenta algún síntoma. Por eso es frecuente y es importante la detección precoz. Aproximadamente el 50% de los casos de estas infecciones osteoarticulares se genera y se provoca en niños menores a 5 años. Y un porcentaje importante de este 50% se provoca a su vez en menores a 2 años, o sea, desde el momento del nacimiento hasta los 2 años, el niño puede sufrir estas infecciones osteoarticulares. De estas patologías, la osteomielitis aguda es más frecuente que la artritis séptica y los microorganismos que provocan estas infecciones van a variar según la edad. En los recién nacidos es normal que gérmenes como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus y los bacilos gram negativos, como por ejemplo el que provoca Escherichia coli, sea frecuente que genere la infección. Es decir, la infección muchas veces se va a dar por otra patología. Por ejemplo, un niño con Streptococcus va a tener una neumonía y como consecuencia, cuando ya tal vez la neumonía se haya mejorado, puede generar una infección osteoarticular. ¿Sí? Esto en los recién nacidos. En los lactantes y niños pequeños, es decir, a partir del primer año de vida, el Staphylococcus aureus sigue siendo el principal agente, pero además aparece el Streptococcus piógenes, que es otra cepa del Streptococcus, y el Klebsiella king-Hae. No les voy a preguntar gérmenes, quédense tranquilos. Esto es para que sepan que, de acuerdo a la edad, va a variar el microorganismo que genere la infección. En los adolescentes lo normal es que el Streptococcus aureus, perdón, el Staphylococcus aureus sea frecuente y ocasionalmente en los niños, adolescentes sexualmente activos, el Neisseria gonorrhoeae. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la osteomielitis pediátrica, que es una infección que se provoca en el hueso, generalmente bacteriana, que afecta la metáfisis del hueso, es decir, esa línea puntualmente que diferencia la epífisis de la diáfisis, y los huesos largos. ¿Y por qué? Porque tienen muy rica vascularización el hueso largo. ¿Y por qué puntualmente en estos huesos con rica vascularización? Porque la vía de contagio es la vía hematógena, es decir, el germen viaja por la sangre e infecta una articulación de un hueso largo, o el hueso largo, o sea, la metáfisis de ese hueso largo. Por eso, fisiopatológicamente, la vía hematógena es la forma más común de propagación de estos gérmenes en los niños, porque, por ejemplo, la bacteria que estaba en pulmón viaja por vía sanguínea alcanzando al hueso, se aloja en la metáfisis y provoca esta patología. En los lactantes pequeños hay vasos transficiales que comunican la metáfisis y la epífisis y esto favorece la propagación de este germen a la articulación. Entonces, así se asocia la osteomielitis a una artritis séptica, porque recordemos, osteomielitis nos está hablando de infección en el hueso, artritis nos está hablando de infección en la articulación. Pero ¿qué pasa en los niños? Viene el germen en la sangre, llega la metáfisis, que forma parte del hueso, pero la característica de los lactantes es que hay muchos vasos entre la metáfisis y la epífisis, entonces el germen pasa por esos vasos a la epífisis y infecta la articulación. Entonces, esa es la forma en la que tenemos para explicar
la relación entre la osteomielitis y la artritis, ¿sí? ¿Quedó claro fisiopatológicamente cómo es que la osteomielitis puede desencadenar una artritis? Sí, sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Vamos. Las localizaciones más frecuentes, como les dije, son los huesos largos. Dentro de los huesos largos, los más frecuentes van a ser fémur, tibia y húmero. Es decir, que es muy frecuente que el miembro inferior suceda. Las localizaciones menos frecuentes van a ser pelvis, hueso calcáneo y hueso clavícula, que son huesos dentro de todo el largo, pero no de la misma longitud que tibia, fémur y húmero. Las manifestaciones clínicas suelen ser difíciles de detectar. ¿Por qué? Sobre todo en los niños más pequeños, los niños no tienen posibilidad de decirnos qué es lo que les duele. Entonces, en los niños más grandes, las osteomielitis se van a presentar clínicamente con dolor localizado en el hueso afectado, dolor de tibia, húmero o fémur, fiebre, porque es una infección, entonces la fiebre va a ser el signo de alarma. Aparece la fiebre, no encontramos qué diagnóstico. Aparece la fiebre, no tiene nada a nivel respiratorio, no tiene una infección bucal, no tiene una herida abierta. Bueno, se empieza a estudiar qué parte del cuerpo está infectada. Probablemente se hacen ecografías, radiografías, resonancias magnéticas, hasta tomografías, hasta que encuentran algún otro dolor o algún otro signo y dicen, ah, listo, sí, asociamos a una infección de un hueso, ¿sí? Impotencia funcional, el niño no va a querer usar ese miembro, ya sea el brazo por el húmero o la pierna por la tibia o el fémur, no lo va a querer ocupar porque le duele. Va a haber edema, es decir, aumento en el líquido que se almacena en el espacio intersticial, calor local, es decir, temperatura, si yo lo palpo, el niño en el miembro va a tener temperatura, y claudicación de la marcha, por supuesto, porque no va a querer caminar en este caso, si es un miembro inferior el afectado, un hueso largo de miembro inferior. En los niños más pequeños, como les dije, la clínica es más inespecífica en los recién nacidos y lactantes. ¿Por qué? Porque su forma de comunicarnos a nosotros que le está pasando algo va a ser el llanto. Entonces vamos a ver niños que están muy irritados, van a rechazar el alimento porque les está pasando algo y no lo pueden explicar, ¿sí? En muchos casos hay fiebre ausente, o sea, no hay fiebre porque la infección tal vez no es tan grande, entonces el niño está molesto, irritado, llanto cuando lo muevo o algo, pero no sé qué es lo que le está pasando. Y lo que puede aparecer como signo clínico más llamativo es una pseudo parálisis del miembro, o sea, que el niño tenga o el bracito, el recién nacido o lactante, tenga el bracito o la pierna con una parálisis, digamos, que no lo quiere mover, que hay impotencia funcional, que vemos que por más de que lo movilicemos, por sí mismo no provoca movimiento. El diagnóstico, como les dije, puede ser clínico por los síntomas y por imágenes, pero lo más indicativo va a ser un estudio de laboratorio que nos va a permitir ver un aumento en los leucocitos, es decir, una leucocitosis, que nos está hablando de los glóbulos blancos que nos dicen hay una infección, una elevación en el PCR, que es la proteína C reactiva, que es un índice puntualmente que nos permite ver infección, y la BCG, que es la velocidad de eritrosedimentación de la sangre, que también va a estar alterada por una infección. Y obviamente un hemocultivo de sangre que nos permita ver en una cierta cantidad de días, bueno, puntualmente cuál es el germen que está generando esa infección. Entonces, cuando yo ya sé que germen me está generando la infección y la sintomatología, ya asocio y digo, bueno, listo, sí, fue una osteomielitis de tibia, osteomielitis de fémur, osteomielitis de húmero, ¿sí? El estudio de imagen, si bien me va a ayudar, sobre todo la resonancia magnética, que es el método más sensible para diagnóstico precoz y extensión, es decir, propagación de la infección, por ahí la radiografía y la ecografía no son tan útiles. ¿Por qué? Porque la radiografía ve alteraciones óseas. Entonces, si la infección no es grande y no ha generado alguna necrosis avascular, la radiografía va a salir normal, no voy a ver mucha infección. Y la ecografía por ahí es un poquito más útil, sobre todo si hay derrame articular, es decir, edema, que puede ser un signo que me esté confirmando junto a lo clínico, al laboratorio y demás.
El tratamiento, bueno, va a empezar, obviamente, una vez que se detecte el germen, con un antibiótico intravenoso inicial. Luego podemos, si la clínica ha evolucionado favorablemente y los marcadores de inflamación vienen mejorando, pasar a un antibiótico vía oral. Y en los casos más severos, o incluso que tienen un absceso el niño o una mala respuesta a la medicación, se puede hacer un drenaje quirúrgico. O sea, se abre, se limpia toda esa infección y se cierra. ¿Sí? Bien, hasta ahí osteomelitis. Ahora vamos con artritis séptica. La artritis séptica, como bien dice la palabra artritis, es una infección e inflamación de una articulación. Entonces, la artritis séptica, por definición, va a ser la infección en, puntualmente, la membrana sinovial y espacio articular, dentro de la articulación, en esos dos compartimientos, en la membrana sinovial, que es la que permite que haya líquido sinovial y la articulación esté lubricada, y el espacio articular que separa estas carillas óseas. Generalmente de origen bacteriano, es una urgencia médica porque en pocas horas puede generar destrucción del cartílago, ¿sí? ¿Cómo llega el germen a la membrana sinovial? Por vía hematógena, es decir, por vía sanguínea circulatoria. Probablemente el germen que está en pulmón o en alguna otra zona del cuerpo viaja por la sangre y llega puntualmente a la membrana sinovial. Esto genera una respuesta inflamatoria, ¿sí? Porque, listo, se infectó la membrana, el cuerpo tiene que mostrar una alarma para que clínicamente se manifieste de alguna forma y podamos tratarlo. Bueno, respuesta inflamatoria es la primera respuesta de mecanismo compensatorio del cuerpo. ¿Qué es lo que genera esta respuesta inflamatoria? Bueno, se liberan citocinas en la articulación, aumenta la presión intraarticular, se daña el cartílago, se compromete la parte vascular de la epífisis. A eso a nivel bien fisiopatológico, ¿sí? A nivel clínico, ya hablamos de cuáles son las articulaciones más afectadas, pero a nivel clínico, toda esa respuesta inflamatoria, ¿qué genera? En los niños más grandes puede generar fiebre, infección, inflamación, fiebre. Eso tienen que saber lo que es un círculo así. Se infecta una articulación, se inflama, fiebre, en la mayoría de los casos. Dolor intenso en la zona, limitación funcional, postura antálgica, o sea, el niño va a buscar estar en una postura en donde no le moleste la articulación afectada y puede haber derrame articular. En los niños más pequeños, lactantes y recién nacidos, va a haber irritabilidad, pseudoparálisis del miembro afectado, rechazo a la movilización, llanto al cambio de pañales o a la movilización de la extremidad afectada. ¿Cuáles son las articulaciones más afectadas? Rodillas, caderas, tobillos, hombros y codos, ¿sí? Lo digo en plural, pero en realidad no es que afectan los dos codos, las dos rodillas, no, suele ser aislado el codo, la rodilla, la cadera y demás. Es muy, muy, muy frecuente en los niños de 3 4 años que luego de una patología respiratoria como una neumonía o una gripe muy fuerte puedan llegar a una artritis séptica de rodillas. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Bueno, principalmente la clínica compatible con un estudio complementario como, bueno, un hemograma en donde nos permite ver reactantes inflamatorios elevados, un hemocultivo que nos permite ver puntualmente cuál es el germen que está afectando a esa membrana sinovial, una ecografía articular que nos permite ver el derrame de líquido y la artrocentesis con análisis y cultivo del líquido sinovial. O sea, se extrae el líquido sinovial, se hace un procedimiento que lleva varias horas en donde se va detectando cuál es el germen en el líquido sinovial, que es el líquido que reviste esta membrana y por lo tanto lo podemos hallar ahí. El tratamiento, bueno, lo mismo. Perdón, antibióticos vía intravenosa en el momento en el que llega al hospital y después, si evoluciona favorablemente, antibióticos vía oral. Drenaje con una punción o cirugía en el caso en que lo necesite, en los casos más severos o que no responden al tratamiento antibiótico. Y obviamente, una vez finalizado este drenaje y teniendo el alta médica, rehabilitación posterior, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver puntualmente la importancia de detectar la artritis séptica en la cadera de los recién nacidos y lactantes. Porque es muy importante, y acá esto es pregunta de examen que yo les puedo llegar a preguntar.
Por ejemplo, les puedo decir, la artritis séptica de cadera representa una de las formas más graves de infección osteoarticular porque tiene riesgo de necrosis vascular de la cadera, tiene riesgo de generar luxación de cadera, tiene riesgo de alteración de crecimiento, riesgo de deformidad permanente. ¿Verdadero o falso? O les pongo todas estas opciones y les pongo, ninguna es correcta, todas son correctas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a por qué es importante que la detectemos a tiempo. ¿Por qué? Porque la infección de la cadera en el recién nacido es una de las infecciones más graves que se puede generar porque avanza tan rápidamente que puede generar corte del suministro vascular, por eso lleva a una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Esto, a su vez, durante este avance de la necrosis, permite que la cabeza del fémur sea mucho más luxable que en otras ocasiones. Esto genera obviamente una alteración en el crecimiento y una deformidad que puede ser permanente luego para el desarrollo de la niñez del niño. ¿Qué pasa? El lactante tiene una cápsula articular que dentro de cómo se dispone la cápsula articular del fémur, cubre parte de la metáfisis femoral. Entonces, si nosotros recordamos que en esta metáfisis había vasos sanguíneos que permitían que la sangre infectada con ese virus llegara a la epífisis, una osteomeritis puede generar rápidamente una artritis séptica de cadera, generando un daño en el fémur, en la cabeza femoral. Por eso acá abajo lo que les he puesto es, este mecanismo facilita la extensión de la infección entre el hueso y la articulación, por lo que la osteomielitis y la artritis séptica suelen coexistir, ¿sí? Por lo mismo que explicamos hace un ratito. La particularidad del lactante es que en la metáfisis hay huesos transficiales permeables que permiten que la sangre pase de la metáfisis y diáfisis a la epífisis. Entonces, una infección del hueso como una osteomielitis rápidamente migra a una artritis séptica y en la cadera del recién nacido, como la cápsula articular incluye esta metáfisis, rápidamente se infecta la cabeza del fémur y provoca luxación, necrosis, se altera el crecimiento, se puede provocar una deformidad permanente, etcétera. Entonces, mientras más precoz pueda ser el tratamiento, mejor el diagnóstico, mejor va a ser el tratamiento y menos consecuencias o recidivas vamos a tener. La clínica de la artritis séptica de la cadera en los recién nacidos va a ser muy similar a lo que vimos anteriormente. Irritabilidad, rechazo al movimiento o rechazo alimentario, llanto al movimiento de la cadera, pseudoparálisis del miembro. El niño opta por tener una flexión de cadera con abducción hacia afuera. Em, en los lactantes más grandes puede el niño tener claudicación, cojera o rechazo a la marcha, dolor en la ingle o referido a veces hacia la rodilla, limitación muy marcada a la movilidad o fiebre en algunas ocasiones. El diagnóstico nos permite ver que una ecografía lo puede hallar. Esto detecta el derrame del articular precozmente. También se puede hacer una resonancia en donde, bueno, puedo ver si hay alguna otra parte del hueso afectada, un absceso o la extensión de la infección y si se ha afectado la parte blanda. Esto con la resonancia. Y el tratamiento requiere drenaje urgente, tengo que sacar ese germen rápidamente de esa articulación, antibiótico terapia intravenosa, o sea, antibióticos vía venosa, y cuando progresa, vía oral y un seguimiento ortopédico prolongado. Las complicaciones principales van a ser destrucción de la articulación, trastornos en el crecimiento, discrepancia de la longitud de los miembros, deformidades óseas, osteomielitis crónica o necrosis vascular femoral. O sea, todas estas son las cosas que se pueden generar si una artritis séptica de cadera no se detecta tempranamente. Se destruye la articulación porque se destruye la membrana sinovial y el cartílago. Esto genera un trastorno en el crecimiento, por lo tanto hay una discrepancia en la longitud de los miembros, porque hay un miembro que, perdón, hay un miembro que tiene una longitud y crece de una forma respecto a otro que estuvo afectado. Esto también hace que sea propenso a una deformidad ósea, o sea, una coxavara, una coxavalga o posiblemente en el futuro alguna alteración en la rodilla.
Genera osteomielitis crónica porque se puede rápidamente propagar la infección de la articulación de la cadera al fémur y necrosis avascular del fémur. Bien, hasta ahí la unidad 11. Sí, Delicia. Recién explicaba que la artritis séptica puede derivar en una osteomelitis y que pueden Sí, coexistir. Ahora, una osteomelitis puede derivar en una artritis séptica también. sí. O Ahí de sea, igual. puede ser de las dos formas, por este mecanismo fisiopatológico que yo les decía. Como nosotros pensamos, les voy a hacer a ver si le podemos ver gráficamente. Espérame. Bien, imagínate más o menos a grandes rasgos que este es el hueso de la cadera. Acá está, de esta otra parte, el acetábulo, ¿sí? De la pelvis. Esta parte que se llama metáfisis, esta que divide la epífisis de la diáfisis, tiene muchos vasos que son permeables a que de un segmento al otro pase la sangre. Entonces, a veces, por vía sanguínea, llega la irrigación al músculo del a los músculos que recubren el fémur y se infecta el fémur. Eso es una osteomelitis, porque se infecta, perdón, la infección va al hueso. Pero como de acá a acá pasa la sangre fácilmente, migra a la articulación y genera una artritis. ¿Sí? Y por el contrario, a veces tengo una artritis, una infección en la articulación, que la sangre migra más hacia la metáfisis y diáfisis y genera una infección del hueso. O sea, vos tenés que pensar que esto acá es como si yo le pusiera una flechita con ambos sentidos. Puede ir hacia la epífisis o hacia la metáfisis. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el último de hoy y los libero. Hasta ahí entonces vimos la unidad 11, que es infecciones osteoarticulares. Ahora vamos a ir a la unidad 12, que es osteocondrosis. Y con esto terminamos por hoy y nos va a quedar la 13 y la 14 para la semana que viene. Vamos re bien. Esperen que me voy a cebar el mate. Bien, ahí se puso. Lo hacemos grande. Perfecto. Bueno, osteocondrosis. Las osteocondrosis son alteraciones que se van a provocar en el crecimiento óseo que afectan los centros de osificación de las epífisis, los centros de osificación apofisiarios, es decir, de las apófisis, o los centros de osificación articulares de un esqueleto que está en desarrollo, en una edad pediátrica, que es en donde está en desarrollo el esqueleto. ¿Cuál es la característica de estas osteocondrosis que generalmente llevan a una necrosis avascular de la articulación que están afectando, una alteración de la osificación y posterior reparación ósea? O sea, el hueso se queda sin flujo, se muere, por así decirlo, porque hay una necrosis, se altera su osificación y se remodela, se repara, ¿sí? Afectan principalmente a niños y adolescentes en los periodos de crecimiento rápido. ¿Vieron cuando dicen, uy, pegó el estirón? Bueno, en ese periodo el niño es más propenso a este tipo de patología. No hay una etiología exacta, no está completamente definida por qué se producen, pero sí se sabe que hay muchos factores que pueden volver al hueso más propenso, a las articulaciones y a los huesos más propensas a sufrir estas osteocondrosis. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Que haya una alteración vascular, es decir, alteración en la irrigación y flujo sanguíneo, que haya microtraumas repetitivos, por eso muchas veces cuando los niños empiezan a hacer deportes en la niñez que generan muchos microimpactos, se vuelven vulnerables a este tipo de patologías. Sobrecarga mecánica, por lo mismo. Niños que a los 4 o 5 años empiezan a hacer fútbol u otro deporte y tienen mucha exigencia. Hacia los 14 15 años, su exigencia de sobrecarga mecánica es tal que lo vuelve vulnerable a a alguna de estas osteocondrosis que vamos a ver. Puede tener también una predisposición genética, en menor riesgo, pero puede estar. Se asocia también a factores hormonales y metabólicos y a actividades intensas durante la niñez.
La vamos a clasificar según lo que afecten. Las osteocondrosis pueden afectar epífisis de las articulaciones y los huesos, apófisis por tracción y los huesos del tarso y el metatarso. Las más frecuentes se suelen encontrar en pie y en rodilla, por eso las estudiamos en esta cátedra de podología, y las vamos a llamar según nombres propios, como enfermedad de Kohler, enfermedad de Sever, enfermedad de Freiberg, enfermedad de Renancer y enfermedad de Osgood-Schalter. O sea que hoy vamos a ver en estas osteocondrosis 5 patologías con nombres propios, que estas sí las puedo llegar a preguntar en las instancias parciales. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuál es la enfermedad de Kohler? Y les pongo opciones: osteonecrosis de rodilla, de pie o de tarso, de la tuberosidad anterior, de la tibia, de la parte posterior del calcáneo, y ustedes marcar la opción correcta, ¿sí? Las manifestaciones clínicas de estas osteocondrosis son dolor mecánico, articular de la zona afectada, cojera, o sea, marcha alterada, limitación de la función y del movimiento, sensibilidad elevada en la zona, yo lo toco y se vuelve más sensible al tacto, edema leve y dolor relacionado a la actividad física. El diagnóstico principalmente va a ser clínico radiológico, ¿sí? En la radiografía me permite evaluar esclerosis de la articulación. En este caso he puesto una radiografía de columna. Pero vamos a ver: esclerosis, fragmentación del hueso, aplanamiento, irregularidades en los núcleos de osificación. También puedo usar la resonancia magnética como método de estudio, que en los estadios más iniciales o los casos dudosos es bastante indicativo. El tratamiento en general suele ser conservador, con reposo, disminución de la actividad deportiva que realiza la persona, fármacos que permitan la analgesia y la antiinflamación, o que mejoren el dolor y la inflamación provocada por la patología, fisioterapia y uso de órtesis o inmovilización en algunos casos, ¿sí? En general, estas patologías tienen buena evolución y una resolución bastante espontánea con el tratamiento. Ahora vamos a meternos puntualmente en cada una de ellas. Bueno, la primera va a ser vamos a hablar de la enfermedad de Kohler. Muchas veces en la bibliografía la van a encontrar como Kohler 1 y Kohler 2. Yo se las voy a dar como Kohler. Y la Kohler 2 la vamos a llamar de otro nombre. Ahí lo van a ver, se los he aclarado. Quédense tranquilos. La enfermedad de Kohler es la osteocondrosis que se puede presentar a nivel del pie o la rodilla. Pero, ¿por qué ponemos pie y rodilla? Por esto que decimos la Kohler 1 y la Kohler 2. Puntualmente, la enfermedad de Kohler va a ser la osteocondrosis del hueso navicular o escaifoides del tarso. Afecta epidemiológicamente más a los niños hombres de forma unilateral y entre los 3 y 7 años. Fisiopatológicamente se relaciona a un estímulo mecánico de compresión de este hueso escafoides antes de que logre osificarse. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte del desarrollo gestacional y fetal, dijimos, y después cuando vimos la parte más histológica de cómo se hacen los centros, cómo se crean los centros de dosificación, dijimos que no es que en el primer año de vida se terminan de dosificar, sino que hay algunos huesos que tardan más tiempo? Bueno, el escafoides es uno. Entonces, cuando todavía no ha completado su osificación y requiere una compresión mecánica, se produce una alteración vascular con necrosis transitoria, y esto genera esta osteocondrosis. ¿Qué vamos a encontrar a nivel clínico? Dolor en el borde medial del pie, en este arco longitudinal interno. Cojera al caminar o claudicación de la marcha. Edema dorsal medial en esta zona y, por supuesto, dolor al apoyo y a la marcha. El estudio que nos va a permitir ver el diagnóstico va a ser la radiografía que nos permite ver aplanamiento, miren este escafoide y miren este escafoide, aplanamiento, esclerosis y hasta a veces fragmentación. El tratamiento: reposo, disminución de la actividad física, se puede mejorar con el uso de plantillas y, en los casos más dolorosos, inmovilización con yeso. Necesitamos que ese hueso que tuvo sobrecarga mecánica, mucho estímulo, descanse, vuelva a su función normal
y ese hueso que ciertamente está alterado tenga un descanso con inmovilización. El pronóstico es bueno y suele resolverse sin secuelas. Bien, esa es la primera, enfermedad de Kohler. Osteocondrosis del navicular o escafoides del tarso. Ahora vamos a la enfermedad de Sever. Es la segunda. Es una osteocondrosis o apofisitis, es decir, inflamación de la apófisis en la tuberosidad posterior del hueso calcáneo, también en el tobillo o pie. Es frecuente que aparezca en niños que realizan deportes de impacto o salto entre los 8 y 15 años. Por ejemplo, básquet, handball, vóley, eh, patín en algunas niñas, ¿sí? Fisiopatológicamente, ¿qué sucede? El tendón de Aquiles, en la tuberosidad posterior del calcáneo, recibe tracciones repetitivas y esto genera alteraciones en la apófisis calcánea durante un periodo muy rico en crecimiento, que es entre los 8 y los 15 años de vida de los sujetos. ¿Qué es lo que presenta el paciente a nivel clínico? Dolor en esta zona, posterior del talón, dolor al correr, al saltar, por eso les mencionaba los deportes que por ahí más afectados se ven, sensibilidad en la zona del calcáneo, marchas en puntas de pie para evitar el apoyo del talón y si es tal avance de la enfermedad puede generar alteraciones en la fascia plantar, ¿sí? Por ahí un poco de fascitis plantar y demás. Diagnóstico clínico con esta sintomatología y radiografías que pueden permitirnos ver cómo se ha generado esta fragmentación apofisiaria, ¿sí? Aunque muchas veces tal vez la radiografía pueda ser normal si el grado de avance no es tan bien. ¿Es el Esa fue la enfermedad de sobrehueso, Sever. profe? Perdón, ¿es ¿Cómo? el sobrehueso que se hace atrás del talón? En realidad es como una fragmentación del hueso mismo, no es que se hace un sobrehueso, es el mismo hueso que empieza a tener como mayor, al tacto pareciera un sobrehueso, pero en Ah, realidad es el mismo hueso que se ha fragmentado. gracias. De nada. Bien. El tratamiento de la enfermedad de Sever, que ya dijimos, es la osteocondrosis que se da por apofisitis de la tuberosidad posterior del calcáneo, va a ser reposo de ese deporte que está generando esa sobrecarga mecánica, elongación del tríceps femoral, ya que se va a insertar en ese tendón de Aquiles, uso de taloneras, se puede hacer fisioterapia, en donde dentro de la fisioterapia la crioterapia genera bastante alivio del dolor y antiinflamatorios en caso en que sea necesario, obviamente. La evolución es benigna, autolimitada, eso quiere decir que no se traslada, no migra esa alteración a otra articulación o a otra parte blanda. Y al finalizar el crecimiento, este periodo de crecimiento que tienen los niños suele desaparecer. Bien, ahora vamos con la tercera enfermedad que vimos. Enfermedad de Freiberg, que muchas veces en la bibliografía la van a encontrar como enfermedad Kohler-2, pero yo las voy a llamar enfermedad de Freiberg. Yo se los aclaro por si lo preguntamos en el parcial. Es una osteocondrosis en la cabeza de los metatarsianos. ¿Puntualmente en cuál? En el segundo metatarsiano. Es frecuente en los adolescentes, sobre todo en el sexo femenino, asociadas a sobrecargas mecánicas y deportes. ¿Qué disciplina o deporte se les ocurre que puedan realizar las niñas y niñas adolescentes, mujeres, que pueda generar esto? ¿Qué se les ocurre? Gimnasia artística. Gimnasia artística es una, y otra que generalmente la hacen desde chiquititas, Danzas clásicas. danza clásica, mucho sobrecarga mecánica, muchos saltos sobre ese metatarso. Lo digo porque en las mujeres es frecuente que arranquen cuando son chiquititas la danza clásica. Bien, como ya les dije que se relaciona a esta sobrecarga mecánica y los deportes, ¿qué es lo que sucede? Hay microtraumatismos repetitivos en la zona que alteran la vascularización, ahí la longitud del metatarsiano se aumenta y esta genera por consecuencia que el antepié se sobrecargue. Entonces, ¿qué presenta clínicamente la paciente o el paciente? Metatarsalgia, o sea, dolor en la zona del metatarso, dolor en el antepié,
edema, limitación en el movimiento de la articulación metatarsofalángicos y aumento al apoyo. Yo lo he tenido porque he bailado y bueno, es molesto. No es un dolor que no te permite hacer nada, pero es molesto, ¿sí? El diagnóstico es radiológico, que es lo que vemos, aplanamiento de las cabezas metatarsianas. Miren cómo se ven. Esclerosis, fragmentación, ¿sí? Acá se puede llegar a ver una pequeñita fragmentación. Y degeneración articular, por eso se empieza a ver así, no tan definido. Tratamiento conservador, descargas de peso, de tratar de descarga del antepié, no dice que voy a descargar el peso en el antepié, sino que voy a tratar de aliviar la descarga que estoy haciendo en el antepié. Uso de ortesis plantares, calzado adecuado, fisioterapia, la típica, fisioterapia con crioterapia, botellita de agua de medio litro al freezer y después la piso con el pie. ¿Por qué? Porque esos microtraumatismos que han quedado en el metatarso han generado un edema, han generado un hematoma que tiene que drenar, ¿sí? Eso en los casos más leves y conservadores. En los casos quirúrgicos, que en los casos más avanzados voy a requerir un tratamiento quirúrgico con desbridamiento, resección articular u osteotomías, ¿sí? Bien, hasta ahí entonces la enfermedad de Freiberg, que es la enfermedad, la osteocondrosis de la cabeza metatarsiana, puntualmente del segundo metatarsiano, más frecuente en los adolescentes, mujeres, por sobrecarga mecánica. Bien, vamos con la enfermedad de Renander, que es la osteocondrosis de los huesos sesamoideos del primer radio. Es normal que se presente entre los 9 y 17 años. Fíjense que el periodo donde se presentan en la mayoría es entre los 8, 10, 9 y los 15, 17 años. Se relaciona con la actividad física repetitiva y se asocia a sobrecarga plantar del primer metatarsiano, microtraumas repetitivos y alteraciones vasculares. El dolor, la clínica nos permite ver que el paciente va a tener dolor por debajo de la cabeza del primer metatarsiano, dificultad para la marcha, dolor ante la dorsiflexión del hallux, o sea, la flexión del primer dedo, y molestias durante la realización de la actividad deportiva. A nivel radiológico se puede evidenciar la fragmentación, la esclerosis del hueso y la irregularidad, y obviamente la resonancia magnética nos va a permitir en los estadios más precoces detectar. El tratamiento, similar a todos los otros, descarga plantar, descarga de esa sobrecarga mecánica en la planta, reposo, ortesis, modificación del calzado y fisioterapia, sobre todo con crioterapia. La crioterapia ayuda mucho a este tipo de patologías. La cirugía en los casos más excepcionales. Y por último, ya para ir terminando, la enfermedad de Osgood-Schalter, que es una osteocondrosis de la rodilla que se va a dar por apofisitis por tracción de la tuberosidad anterior de la tibia. Esta siempre la pregunto, ¿sí? Epidemiológicamente se va a dar en pacientes deportistas entre los 10 y 15 años relacionado a deportes de salto o carrera, como el fútbol, el handball, el básquet, el vóley, el pádel, ahora muy frecuente. ¿Qué es lo que sucede? Hay una tracción repetitiva en el tendón rotuliano que se inserta en la tuberosidad tibial, ¿sí? Esta tuberosidad tibial está en un periodo de alto crecimiento. Entonces se presenta y termina desencadenando esta osteocondrosis. ¿Qué tiene el paciente? Dolor en la rodilla, aumento de la tuberosidad anterior de la tibia y dolor que se presenta al correr, al saltar, al arrodillarse, ¿sí? Diagnóstico clínico y radiográfico. ¿Qué puedo ver a nivel de la radiografía? Lo mismo, esclerosis, fragmentación de la tuberosidad anterior de la tibia, degeneración en los casos más agudos y más crónicos, perdón. El tratamiento va a tener un reposo relativo, uso de fisioterapia con crioterapia, elongaciones, fortalecimiento, modificación de la actividad deportiva temporalmente hasta que se resuelva el caso. Bien, y aquí les dejo la bibliografía de estas osteocondrosis. Entonces, las osteocondrosis ya vimos que no tienen lo vuelvo al principio, no tienen una causa puntual, sino que tienen una serie de factores de riesgo que la desencadenan. Se pueden dar en las epífisis, en las apófisis o en los huesos del tarso y del metatarso, y vamos a hablar de estas 5. ¿Sí? Esto ya sabemos cuál es la clínica, que es bastante general para todas, el diagnóstico y el tratamiento, pero tenemos puntualmente la de Kohler,
que es la del hueso navicular o escafoides del tarso, la de Sever, que es la de la tuberosidad posterior del calcáneo, la de Freiberg, que es la de las cabezas metatarsianas, puntualmente del segundo metatarsiana, la de Renander, que es la de los huesos sesamoideos, y la de Osgood-Schalter, que es la de la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, Sí, profe. hasta acá Sí, lo de profe. hoy. Vamos a dejar la unidad 13 y 14 para la semana que viene. Y ahí esa semana yo ya me vengo, hablo con Cecilia esta semana, que justo tengo una reunión con ella, y ya me vengo con toda la información de cuándo les habilito el parcial para que no se les superponga y cómo hacemos la última instancia final para que ya entre el 17 y el 20 quede totalmente resuelto, y las notas pasaditas, ¿sí? Vamos a estar re bien, despreocúpense que si bien esta segunda parte es más patológica, la evaluación no va a ser muy distinta a lo que ya es la que rindan ahora, entre hoy y el lunes. Las preguntas siempre las armo con el Power, no son preguntas capciosas, la idea es que esto sea un trayecto que para ustedes les aporte lo que les faltaba para poder llegar a la licenciatura, ni más ni menos. Probablemente esto ya lo vieron en sus carreras profesionales y es solamente una instancia de formación y evaluación continua, así que quédense tranquilos, ¿sí? La idea no es ser un obstáculo para ustedes, sino una suma más a sus aprendizajes y contenidos ya vistos, ¿sí? Y como les dije, ustedes me van diciendo, yo no tengo problema, profe, se nos complica esta fecha y lo modificamos. Eso es lo que nos aporta la virtualidad y la idea, como les dije, no es serle un peso, sino una ayuda. Así que cuenten con eso. Bueno, profe, gracias. The recording Muchas has gracias, stopped. profe. Bueno, esto tarda un ratito en descargarse las grabaciones, así que en el transcurso de hoy les estoy subiendo las grabaciones de hoy, como mucho mañana. Y bueno, cualquier inconveniente que tengan, me escriben por intermedio de Paula o por lo que sea, ¿sí? Así que bueno, éxitos en lo que rindan, por supuesto, vayan a hacerlo tranquilo porque tienen un montón de tiempo y porque las preguntas son simples, así que cualquier cosita igual se comunican conmigo, ¿sí? Profe, acordate también de activar las otras 2 unidades, así las tenemos Ahora ya mismo. impresas. Ya, me voy a ir. Tengo Gracias. justo acá abierto el